nosotros tenemos una plataforma de educación virtual que es el ADRA Lab. Voy a compartirlo, voy a aprovechar ahora y compartirlo también para que podamos visualizarlo. Es súper importante que nosotros tomemos los cursos que están en en esa plataforma. En este caso entramos en ADRA Lab, ponen así mismo, pueden entrar desde su celular o desde la computadora o tablet, o sea, pueden tener entrada desde cualquier dispositivo. Entran en la parte ahí, educación virtual, si es que entran desde sus dispositivos, van a que es de ADRA y van a tener un apartado de educación virtual. En el apartado de educación virtual tenemos lo que son los cursos de gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, como ya los cursos de gestión de riesgos en general ya están en la plataforma y se desarrolló por ADRA Paraguay, entonces sería bueno que puedan entrar y dependiendo el tiempo también que dispongan y puedan hacerlo, ¿verdad? Porque en este apartado, acá tenemos nutrición también y salud mental. Entra en la parte de gestión de riesgo y protección. Entonces, porque en este apartado tenemos lo que son las definiciones y los conceptos generales de lo que es gestión de riesgos. Entonces, no es necesario que tengamos un espacio de capacitación para hablar sobre las temáticas generales porque ya tenemos el curso en ADRA Lab, ¿verdad? Tenemos el módulo 1 que es gestión integral de riesgos. Ahí habla también de las definiciones más generales, que es amenaza, vulnerabilidad, riesgos, que son conceptos súper importantes para manejar en lo que es gestión y reducción de riesgo de desastres y emergencias. Entonces acá les muestro. Están viendo, ¿verdad? La plataforma. Si alguien me puede contestar. Sí, se puede ver. Genial. Entonces acá tenemos los videos, son videos cortos de cada temática. Abajo tenemos lo que son las definiciones, consideraciones generales, conceptos básicos de reducción de riesgos, clasificación de amenazas, clasificación vulnerabilidad de acuerdo a los factores. Entonces, a medida que para poder aprobar el curso, ¿verdad? Entonces, eso a modo de información. Lo que hoy vamos a ver es la introducción a lo que es gestión de riesgos. Es importante que sepamos por qué las organizaciones que trabajan en ayuda humanitaria abordan gestión de riesgos y también por qué ADRA trabaja en gestión de riesgos. Entonces, lo que vamos a conversar un poco hoy es sobre la introducción a la legislación de gestión de riesgos. Entonces, para hacer un poco interactivo también, les pregunto ahora, ¿qué es lo que saben en este caso, o en realidad, cómo definen ustedes gestión y reducción de riesgos? Si alguien se anima. Y sería la forma de prevenir o saber cómo actuar ante un tipo de evento o situación de riesgo. Súper, es así mismo, ¿verdad? Es uno de los componentes que tenemos dentro de esto, o sea, tiene objetivos que tienen que ver con la prevención y la respuesta en emergencias, ¿verdad? Entonces, para que esto sea algo como instalado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, entonces tiene las bases que son de leyes, ¿verdad? O sea, hay leyes, hay políticas públicas, entonces, para que se pueda dar la legislación de gestión de riesgos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es
la legislación en este caso. ¿Qué quiere decir legislación? Los aspectos legales de lo que es gestión de riesgos, ¿verdad? A nivel mundial y también a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, lo que compete a reducción y gestión y reducción de riesgos de desastres, entonces está justamente dirigido a prevenir, ¿verdad? Como comentó la compañera, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? La que respondió. Bueno, yo soy Karen González. Genial. Entonces, como yo no tengo apertura a visibilizar tu nombre, nomás te pregunté, ¿verdad? Entonces, como estuvo mencionando, entonces está justamente dirigido a prevenir y saber cómo vamos a responder ante las situaciones de emergencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las situaciones de emergencia? Hablando en terminología más macro, en este caso más como grande, entonces hablamos, por ejemplo, de tormentas, situaciones de emergencia como inundaciones. ¿Y por qué son situaciones de emergencia? Porque justamente afectan a las personas en, a nivel también de que tienen pérdidas materiales, también tienen lesiones. Entonces, como es una emergencia, ¿qué entendemos por emergencia? O sea, ¿qué entienden por cuando escuchan Una emergencia? situación que necesite ayuda, necesite ver cuál, digamos, son las necesidades, ya sea materiales o físicas que están pasando en ese momento, ya sea una comunidad o una persona. Súper. Situaciones que precisan rápidas acciones, situaciones complejas, que necesitan justamente rápidas acciones. Así mismo, eso por ejemplo es una palabra clave que vamos a ir utilizando, la respuesta rápida, ¿verdad? Estaban viendo también la entrevista con Eric, ¿verdad? Que había dicho que ADRA es una de las primeras en llegar ante la situación en Ucrania, ¿verdad? Entonces, estamos cumpliendo justamente con la ley de gestión y reducción de riesgo, ¿verdad? Que tiene que ver mucho también con el derecho de la persona a ser asistida durante una emergencia o desastre, ¿verdad? En nuestro próximo encuentro, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es derecho internacional humanitario, ¿verdad? Y vamos a ver ahí que, adelantando un poco, de que hay justamente derechos de la persona a nivel mundial, ¿verdad? Que dice que una persona que está en situación de emergencia o está en situación de desastre, porque es diferente, ¿verdad? Tiene derecho a ser asistido, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros gestionar y reducir un riesgo, tenemos que llegar a tiempo, ¿verdad? Tenemos que hacer una respuesta rápida, porque justamente es una situación de emergencia. Entonces, ¿qué requiere una respuesta rápida, como dijeron, ¿verdad? Súper. Y también nuestra respuesta, o sea, la parte de gestión y reducción de riesgo tiene que contribuir a la resiliencia. Es decir, que tiene que contribuir también a la recuperación de la persona, ¿verdad? No solamente ir a ponerle una curita en caso de que sea, por ejemplo, una inundación y se necesita, entonces, hablando un poco y controlar la presión arterial. ¿Estamos contribuyendo? Sí, estamos contribuyendo, pero eso no es mucho a largo plazo, ¿verdad? Por eso es que ADRA también tiene como las líneas de intervención en situaciones de emergencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros contribuimos a fortalecer la resiliencia? Contribuimos a fortalecer la resiliencia cuando en una situación de emergencia capacitamos, por ejemplo, dando solamente un ejemplo, capacitamos a los líderes comunitarios que hagan, por ejemplo, un mapeo comunitario y sepan a cuántos metros está el río de su casa, por ejemplo, y cuando sube a cuántos metros tiene que ya ir fuera de su entorno para protegerse. Entonces, eso es contribuir con la resiliencia, ¿verdad? Porque se van a recuperar y también van a mejorar su respuesta ante las situaciones de emergencia. Eso, si tienen alguna pregunta o duda, me van, activan nomás su micrófono y van a hablar. Luego tenemos lo que es legislación, ¿verdad? Que hablamos de las leyes, ¿verdad?
tenemos los marcos internacionales y regionales para la reducción de riesgo de desastres. O sea, hay un compromiso mundial de la gestión y reducción de desastres. ¿Verdad? ¿Por qué existen estos marcos? ¿Verdad? Porque las emergencias muchas veces no podemos evitarlas. ¿Verdad? Tal vez dentro de lo que es una infraestructura, por ejemplo, una escuela, una casa, podemos nosotros gestionar y prevenir una situación de emergencia. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en las escuelas, viendo la infraestructura, viendo si las paredes tienen grietas o si es que el techo, por ejemplo, está por caerse, entonces eso lo identificamos y podemos evitarlo evacuando el aula y esperando a que se pueda arreglar para que los niños puedan ingresar. Entonces, eso, por ejemplo, podemos evitarlo, ¿verdad? Pero hay situaciones eso es una situación de emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Si es que se puede dar una situación de emergencia en ese caso. Pero en una situación de desastres, entonces podemos nosotros saber cuándo viene un tsunami y bueno, podemos predecir, pero el daño que va a ocasionar, entonces no podemos predecir muchas veces. Entonces el daño es, o sea, no podemos nosotros no sé, no tenemos la capacidad tecnológica todavía o la capacidad todavía de poder hacer frente a un tsunami, por ejemplo, ¿verdad? No tenemos no sé, una capa invisible que no haga que llegue a las casas o a las comunidades. Entonces, la característica de los desastres son que muchas veces no pueden ser evitadas, ¿verdad? Como también los huracanes, terremotos, entonces va a tener una consecuencia sí o sí a gran escala en este caso, por eso es un desastre. ¿Verdad? Entonces, para ello existen los marcos internacionales. Entonces, tenemos los marcos internacionales, vamos a ver qué comprende a grandes rasgos el marco de Sendai, ¿verdad? Que es toda persona que asiste en una emergencia tiene que conocer el marco de Sendai para la reducción de riesgos. Hay un plan de 2015 al 2030 y los marcos regionales. En los marcos internacionales, entonces, habla de las medidas que se tienen que tomar justamente para que se pueda cumplir la ley o la legislación para la reducción de riesgo de desastre. Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es el marco internacional está el marco de Sendai en este caso, ¿verdad? Para la reducción de riesgo. ¿Y qué es lo que dice el marco de Sendai? Bueno, el marco de Sendai habla de 7 objetivos globales con relación a la reducción de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, uno es reducir la mortalidad mundial causada por desastres. Entonces, ¿cómo nosotros lo utilizamos a nivel nacional? Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Emergencia, ¿no? Quiere cumplir con el marco de Sendai porque hay un marco internacional global, en este caso, para la reducción de riesgos. Entonces, toma la reducción o habla de reducir la mortalidad mundial causada por desastres. Entonces, ¿qué es lo que hace al respecto? Por ejemplo, puede, en este caso, ampliar, por ejemplo, los servicios de respuesta rápida ante una inundación, por ejemplo, hablando del contexto de Paraguay. Entonces, si hay equipos de respuesta que tengan, por ejemplo, capacitación en rescate acuático o tengan capacitación o estén preparados en este caso para rescate en infraestructura, entonces no va a haber muchos heridos y muertos en este caso en lo que respecta a inundaciones, ¿verdad? En inundaciones, dependiendo la gravedad, la mortalidad suele ser alta o baja, ¿verdad? Acá en Paraguay tenemos muy baja mortalidad por inundaciones, o sea, tenemos sí una alta tasa de morbilidad, ¿verdad? Que sería enfermedad en este caso. Y en donde, por ejemplo, va a estar más alta la mortalidad, en países donde hay terremotos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque hay más daño a infraestructura, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo uno responde al marco de Sendai? Entonces, justamente teniendo esos objetivos, ¿verdad? Luego, el segundo habla de reducir el número de personas afectadas por desastres. ¿Cómo uno reduce el número de personas afectadas por desastres, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el proyecto del barrio San Francisco, acá en Asunción, que muchas personas del Bañado, en este caso muchas familias del Bañado, fueron desplazadas a un barrio, ¿verdad? Que está lejos justamente del río, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada periodo van inundándose, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es reducir el número de personas afectadas por desastre o por emergencia. ¿Por qué? Porque esas personas ya van a estar resguardadas en un lugar seguro, por ende, entonces se está cumpliendo, por ejemplo, con el marco de Sendai. O sea, el marco de Sendai lo que hace es cómo direccionar a estos objetivos que tienen que cumplir los que trabajan en este caso en la reducción de riesgos de desastres, y tenemos organismos que deben cumplirlo, por ejemplo, la SEM. Reducir las pérdidas económicas por desastres, ¿verdad? Directos, también tiene mucho que ver con infraestructura también, de repente fortaleciendo lo que es la infraestructura en los bañados, por ejemplo, se podría hacer, dándonos una idea. Algunos, por ejemplo, diseñan casas que están más altas o hacen de 2 pisos y tienen su canoa, entonces la pérdida en este caso es menor, ¿verdad? Yo en las inundaciones de 2017, creo, he visto, por ejemplo, hice una evaluación de las pérdidas en este caso, o realmente se llama evaluación de daños. Entonces, vivenciamos, por ejemplo, muchas despensas hacia Cerro Wood, hacia Yucutú, Asunción, ¿verdad? Hacia el Cerro Lambaré más o menos. Entonces, muchas despensas realmente perdieron sus mercaderías, ¿verdad? Entonces, es una pérdida económica para la persona, ¿verdad? Sus daños están medibles en infraestructura y también en lo que respecta a las necesidades básicas, ¿no? Reducir los daños causados por desastres en las infraestructuras críticas e interrupción de los servicios básicos, ¿verdad? Uno cuando se desplaza por inundaciones, y sigo hablando de inundaciones porque es lo que más tenemos aquí en Paraguay, genial, palafitos, se llaman las viviendas, ¿verdad? Súper, gracias María del Carmen. Sequía también. Asimismo, sequía también, ¿verdad? Son muy interesantes los palafitos realmente, y eso, por ejemplo, es para poder evitar justamente mayor daño, ¿no? Y hablando también del objetivo 4, ¿verdad? Entonces, uno tiene interrupción de servicios básicos cuando se desplaza en viviendas temporales, ¿verdad? En los refugios, y por ejemplo no tienen baño, ¿verdad? De repente se usa un baño por 100 familias, ¿verdad? Que parece muy exagerado, pero realmente pasa. Entonces, uno interrumpe sus servicios básicos en este caso, o también que le quede lejos el hospital o la USF que estaba anteriormente en su comunidad, ¿verdad? Entonces, son muchas aristas las que se deben de evaluar en este caso en situaciones de emergencia. Por eso es que está en el marco de Sendai. Incrementar el número de países con sistemas nacionales y locales de respuesta justamente tiene que ver mucho si es que un país tiene un plan nacional de respuesta y que integra, por ejemplo, una mesa de trabajo con las ONGs o con las instituciones que trabajan en emergencias. Entonces, tiene ya sectoralizado. Más adelante vamos a ver cómo se puede responder integralmente a las emergencias. Entonces puede reducir justamente todo lo demás que estuvimos viendo, ¿verdad? Porque vamos a estar preparados en este caso, ¿verdad? Mejorar la cooperación internacional con los países en desarrollo, ¿verdad? Es también importante, porque para poder implementar también respuesta necesitamos cooperación, necesitamos financiación muchas veces, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Estar preparados, ¿verdad?
tener ya cooperaciones, por ejemplo, la CEN, por ejemplo, tiene un sistema de respuesta, ¿verdad? Dentro del gobierno, entonces ya tiene como un fondo de repente, o hay países que nos donan para poder contribuir con la gestión de riesgo, entonces a eso se refiere. Y aumentar la disponibilidad y el acceso a los sistemas de alerta temprana, ¿verdad? Es importante, alerta temprana se refiere también a la preparación, ¿verdad? Cuando hay personales preparados, cuando la comunidad está preparada, entonces para poder alertar de manera que uno le dé tiempo de responder rápido justamente. Entonces, la alerta temprana vamos a ver más adelante que es crucial para muchas respuestas en emergencia. Con respecto a las inundaciones, nomás Magali, ¿verdad? Que hay como que un ciclo que el río sube, que se sabe más o menos en cada 10 años lo que tiene una subida mayor. Y en ese caso, por ejemplo, la misma institución responsable de cubrir las emergencias no designa todavía lugares para que se puedan construir refugios en condiciones humanitarias realmente, ¿verdad? Donde la gente pueda estar hasta que baje el río y vuelva a instalarse en el lugar, ¿verdad? De hecho, que sería interesante que se haga luego una defensa costera donde la gente pueda no salir más de su territorio y poder estar ahí resguardado cuando hay que decida. Pero como eso no conviene al Estado, obviamente va a seguir esta cuestión de que se gastó tanto por los pobres, pero en realidad es los que gastan de repente son las ONG, son otras instituciones, son otra gente, y el Estado se bolsillea con la plata, ¿verdad? Bueno, como... Magali, Sí. Magali, en eso también, o sea, se puede decir que la SEM no tiene planificado cómo responder, por ejemplo, a las familias que están en situación de inundación, porque normalmente en ese trabajo de mudarse de un lugar a otro hacen las propias familias, por ejemplo. Y normalmente, así como dijo Carmen, la subida del río es cíclico, entonces, digamos, ya deberían ellos tener planificado, o sea, o tener una respuesta ya para la gente en esta situación, por ejemplo. No Bueno, sé si me explico. nosotros, sí, se entiende perfectamente, ¿verdad? Nosotros como organización, ¿verdad? Humanitaria, mucho no podemos como ponerle en tela de juicio a los entes rectores, ¿verdad? Porque ellos, o sea, se tiene una planificación, a mí me consta, ¿verdad? Porque dentro de esa planificación se va realizando algunas actividades con los organismos que se tiene, ¿verdad? Ahora del por qué no opera, por ejemplo, en los bañados es complicado la situación porque existe también un arraigue de que me parece normal y me parece que tenemos que respetar también, ¿verdad? Que de las personas del lugar donde viven, ¿verdad? Entonces es una cuestión comunitaria con el Estado, ¿verdad? En este caso. Lo que sí nosotros podemos, o sea, lo que puede hacer justamente la CEN sí es tener los lugares para refugios, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo pienso, ¿verdad? Que eso, conseguir, por ejemplo, lugares de contingencia, se podría mejorar. De hecho, que después de cada emergencia se hace una evaluación y se recomienda muchísimo que se tenga un lugar digno para que ellos puedan mudarse, en este caso temporalmente, ¿verdad? Sin embargo, si no lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, si no lo ha hecho el Estado es porque no tiene la capacidad, o por lo menos eso es lo que se ve, ¿verdad? Ahora, del por qué internamente ya es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros como organización humanitaria lo que podemos hacer es adherirnos, ¿verdad? A la respuesta en emergencias y tratar de asegurar lo más posible
su estadía, en este caso, en emergencias, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos colaborar con el desplazamiento de las personas, por ejemplo, sugiriendo que se respete las normas mínimas de convivencia en emergencias, por ejemplo, o las normas mínimas esenciales para las personas? Existen derechos, por ejemplo, de espacio, de infraestructura, de cuántos litros de agua por persona se puede recibir, cuántos baños, cómo gestionar esos lugares, cómo pueden estar propicios esos lugares. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la preparación, ¿verdad? Ya que han comentado que es cíclico, es cierto, ¿verdad? Estamos teniendo inundación cada un tiempo. Entonces, eso también a nosotros nos permite ya ir viendo cómo, o sea, de acuerdo a la experiencia, cómo apoyamos también, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? En cuanto a la infraestructura de la CEN y de los otros organismos del Estado, como le digo, nosotros como organización humanitaria no podemos incurrir mucho en hacer la tela de juicio, ¿verdad? Pero sí existe de igual forma una realidad, ¿verdad? Pero lo que nosotros sí podemos contribuir es en ir en este tiempo de paz, porque cuando no hay inundaciones, por ejemplo, o cuando no hay emergencias, el tiempo de paz, ir a preparar a las comunidades, ¿verdad? Para que ellos se organicen, porque algo muy crucial que dijo María, por ejemplo, María Cristaldo, es que las personas mismas son las que evacúan, ¿verdad? Entonces ellos son parte de o sea, de la respuesta en emergencias. Y eso también es un empoderamiento, ¿verdad? Comunitario. Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos contribuir, ¿verdad? Si ellos mismos lo hacen, entonces puede ser inclusive una mejor respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no van a decidir irse en un lugar feo en este caso, ¿verdad? Van a ver lo mejor posible, van a gestionar, podemos acompañarles en la gestión de mudanza, por ejemplo, temporalmente, teniendo en cuenta los estándares mínimos, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ir viendo también las normas mínimas esenciales, seguramente que ya escucharon algo de eso. Entonces, ahí es como organización humanitaria que podemos nosotros contribuir, ¿verdad? Entonces, eso. No sé si tienen una pregunta, duda. Magali, yo quisiera preguntar, aparte de las inundaciones, sequías, ¿a qué otro tipo de riesgos estamos expuestos aquí en Paraguay, verdad? Sí, yo pongo nomás como ejemplo el tema de las inundaciones, ¿verdad? Pero sí es una pregunta que da, mayormente sabemos que en el Chaco, pero de igual forma los efectos se ven en el interior del país también. Nosotros como ADRA estuvimos visitando las comunidades del interior también, ¿verdad? No todas, pero a los que pudimos ir, vimos esa necesidad de acceso a agua también ligado a la sequía. Entonces, una cosa también es sequía, otra cosa es el tema de agua, ¿verdad? Pero es como una emergencia un poco más intensificada, ¿verdad? Cuando hay sequía y también hay problemas de acceso a agua, ¿verdad? Entonces tenemos sequías, tenemos tormentas también, por ejemplo, en Caguazú, según las vivencias de los líderes comunitarios, y vemos que las tormentas no se dan de seguido, pero sí se dan así de manera cíclica también cada tanto, tormentas muy fuertes, eso también es una situación de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener infraestructuras que estén eh, justamente adaptadas para soportar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tiene que ver mucho también de cómo bien recolectamos justamente informaciones que las personas por creencias o mitos, en este caso de cómo se responde a tormentas, han perdido la vida, ¿verdad? O también han sufrido lesiones. Entonces, es una emergencia o una situación de riesgo, en este caso, que se vivencia acá en Paraguay, ¿verdad? Y también los incendios, ¿verdad? Los incendios forestales como tal, forestales, ¿verdad? Hablamos de bosques, ¿verdad? Pero ya entra ya en lo que es la vegetación de Paraguay también,
el tema de los incendios, ¿verdad? Y estuvimos teniendo varios efectos en estos tiempos y que también tiene su tiempo, ¿verdad? Más o menos cuando, se intensifica a junio, julio más o menos, pero también este año vimos otra particularidad, ¿verdad? Que se da más o menos en los primeros meses del año, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones de riesgo que también solemos vivenciar acá en Paraguay, que serían tormentas, inundaciones, también el tema de sequía y también enfermedades por vectores, ¿verdad? Porque también es una emergencia, solamente que es una emergencia sanitaria, ¿verdad? Entonces, dengue, por ejemplo, es endémico acá en Paraguay. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros ponerlo en una escala de emergencia? Tiene que ver mucho, no sé si es tuyo eso, según. Sí, sí, era mío. Continúo. Entonces, lo de las enfermedades por vectores tienen que ver mucho con el cambio también de comportamiento en las comunidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros no paramos, por ejemplo, no mitigamos, los casos de dengue, por ejemplo, pueden intensificarse en todo el país, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, eso también es una emergencia bastante común acá en Paraguay. Y eso. No sé si alguien quiere aportar más. ¿Hay otra situación de emergencia que ustedes conozcan que hay en Paraguay? Bueno, y último, ¿verdad? Una situación de emergencia también que podemos, podemos también como englobarlo, ¿verdad? Ampliando un poquito más, serían los conflictos, ¿verdad? Los conflictos que tenemos por ejemplo, en el norte del país, ¿verdad? Eso también es una situación de emergencia y que es como una mini, no quiero decir guerra, ¿verdad? Pero los conflictos también afectan a las personas. Entonces, ahí vemos también que tenemos que tener respuesta rápida, etcétera, ¿verdad? Eso también es una situación de emergencia. Bueno, entonces eso. Y hablando un poquito del marco de Sendai, ¿verdad? Que ya repasando un poco tenemos 7 objetivos globales, ¿verdad? Que habla un poco de lo que es reducir la mortalidad, el número de personas afectadas, las pérdidas económicas e infraestructura, también la implementación de un plan de respuesta nacional y mejorar la cooperación entre organismos internacionales y justamente también poder instalar la alerta temprana, ¿verdad? O la vigilancia también se le dice. ¿Cuál es un organismo de la alerta temprana o vigilancia? Por ejemplo, el Departamento de Meteorología, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen tenemos que ver las noticias, la parte de meteorología es realmente de esa forma estamos gestionando también un riesgo, porque nos vamos a proteger a nosotros y también podemos proteger a nuestra familia, etcétera. Entonces, no es en vano que nos dicen, vos porque no ves luego tele, ¿verdad? Cuando va a llover, ¿verdad? Entonces, ahí también estamos gestionando un riesgo, ¿verdad? Porque si salimos sin sombrilla o si salimos de la hora que justamente se dijo que se iba a intensificar una tormenta, entonces podemos pasar situaciones de riesgo o que pueda hacernos daño en este caso. Bueno, entonces para alcanzar estos 7 objetivos globales del marco de Sendai, entonces tenemos cuatro áreas prioritarias que los países tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces, dentro de esas 4 áreas prioritarias, tenemos que es la comprensión del riesgo de desastres. Para uno gestionar, para uno poder reducir un riesgo, tiene que comprender qué es un riesgo de desastres, ¿verdad? ¿Y cómo comprendemos el riesgo de desastres?
Justamente si ustedes hacen el curso de DRALab, van a ver ahí que existen conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, poder identificar una amenaza, ¿verdad? Una vulnerabilidad y un riesgo, entonces eso nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos comprender cómo gestionar. Un ejemplo, en nuestra casa tenemos la cocina, por ejemplo, dentro, entonces sabemos que está la garrafa, que es peligroso. Si dejamos abierta, porque el gas se expande en la cocina, entonces si abrimos un cerillo o si abrimos un fósforo, como decimos acá, entonces puede explotar, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque puede ocurrir. No quiere decir que va a ocurrir sí o sí, ¿verdad? Pero es algo que puede ocurrir. Entonces, esa es una amenaza. ¿Quiénes son los vulnerables? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Somos nosotros que estamos en esa casa y que podemos sufrir el daño, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es de que haya lesión, haya muerte, haya pérdida de infraestructura, no sé, tengamos que comprar otra cocina, entonces ese es un riesgo, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito, ¿verdad? Entonces es importante nosotros cuando nos estamos preparando en gestión de riesgo, cuando estamos escuchando a las 10 de la noche, no, a las 8 son, las 8 de la noche, una capacitación de gestión de riesgo, entonces estamos cumpliendo con la ley justamente de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de comprensión del riesgo de desastre, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿verdad? El segundo que tenemos es el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar el riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Justamente que puedan instalarse en los planes zonas puedan trabajar en la gestión de riesgos, ¿verdad? O sea, que se le dé énfasis, se le dé importancia en los planes, ¿verdad? Por ejemplo, viene que está subiendo el río, por ejemplo, ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en tiempo de paz? Ir a preparar a las personas a hablar del tema, que puedan identificar sus amenazas y puedan saber cuándo salir, por ejemplo. Entonces, tenemos que enfocar nuestros planes a la gestión y reducción de riesgos, ¿verdad? Y no vamos a ir a hablar, por ejemplo, de vamos a suponer que el agua subió tanto que está por agarrar las primeras casas de la ribera del río. Entonces, si nosotros tenemos un plan comunitario, entonces no vamos a ir a hablar de desarrollo económico en ese caso, ¿verdad? ¿Les va a servir? Sí, le va a servir a las comunidades, pero no es la prioridad. Entonces, a eso se refiere un poco en fortalecer la gobernanza, de poder justamente tener en cuenta de que tenemos que abordar estos temas de gestión de riesgo. Invertir en la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia. Para eso también se necesitan fondos, entonces aportar para que las personas puedan justamente entender lo que es reducción de riesgo y puedan reducirlo, ¿verdad? Porque tiene un objetivo. Mejorar la preparación en cuanto a casos de desastre para una respuesta eficaz. Reconstruir mejor, tiene que ver con la resiliencia, ¿verdad? Entonces, no es nuestro objetivo, y más todavía como ADRA, ¿verdad? Que se caracteriza por trabajar mucho también en la recuperación, la resiliencia. No es solamente nuestro objetivo sacarle de ese lugar en donde está, sino también asistirle de la mejor manera y de manera digna, por sobre todo. Y también las personas que son afectadas por los desastres tienen derecho a que después puedan estar mejor que antes inclusive. Entonces, o sea, yo escucho mucho, por ejemplo, gente que critica en que las casas tengan el cable claro, por ejemplo, ¿verdad? Y dicen, bueno, están ahí y tienen televisión, ¿verdad? Entonces, también nuestro prejuicio es esas personas, entonces tiene que cambiar, porque ellos también tienen derecho a ver la tele, por ejemplo, ¿verdad? No porque estén en una situación de emergencia, desastre o vulnerabilidad, entonces no puedan ver la tele o no puedan escuchar la radio, ¿verdad? O no puedan tener una ropa
no sé, medianamente linda, ¿verdad? Entonces, justamente nuestro objetivo como ADRA, ¿verdad? Centralizando como ADRA, es que ellos tengan una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, hablo de esto, ¿verdad? Porque es muy común acá en Paraguay, de repente criticar a un chiqui, ¿verdad? Que las personas tengan comodidades, ¿verdad? En situaciones de emergencia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en cuenta también la dignidad de las personas, ¿verdad? Súper, así mismo es María del Carmen. Ratito. Bueno, entonces los marcos regionales, nada más para comentar ahora, habla del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en Centroamérica, o sea, hay organismos que trabajan justamente para que pueda establecerse, para que pueda cumplirse las leyes de gestión de riesgo a nivel global. Una de ellas es el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales de Centroamérica, que es el CEPREDENAC, ¿verdad? Es importante conocer, ustedes pueden entrar en su página, ¿verdad? Y ver un poco en qué objetivos trabaja también, ¿verdad? Entonces, el CEPREDENAC apoya, por ejemplo, a los países a hacer un plan, apoya con también apoyo técnico, información. Está también la Convención de Kampala, ¿verdad? Que es la Convención de la Unión Africana para la protección justamente de personas, que protege mucho el derecho y también la vulnerabilidad de las personas en esa situación situaciones de emergencia, ¿verdad? ¿Por qué existen estas convenciones? Porque durante las emergencias se intensifica la vulnerabilidad. Inclusive, hay comunidades que están en una situación de vulnerabilidad e incrementan su vulnerabilidad cuando están en una situación de emergencia. Entonces, el nivel de pobreza, por ejemplo, en una comunidad, si es alta, cuando sufren más daños, entonces se intensifica esa vulnerabilidad. Entonces, ¿qué ocurre también dentro de estas comunidades constantemente? Casos de violencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se desplazan a refugios en donde los espacios, por ejemplo, tienen, o sea, son propicias para que ocurran este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí también los organismos humanitarios, ¿verdad? Pueden prevenir, pueden combatir teniendo en cuenta las normas esenciales de protección, ¿verdad? Entonces, también han ocurrido situaciones de violencia en los baños, por ejemplo. Entonces, hay situaciones que se dan de manera muy común en lo que es desastres y emergencias, que existen las convenciones que promueven a que se les proteja a las personas de estas situaciones de emergencia. Y tenemos la Convención sobre el Acceso a la Información, que habla también de las decisiones que se toman a nivel global sobre la gestión de riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, del 2015 a 2030 se va a abordar lo que es la preparación de personas en comunidad sobre gestión de riesgos, por ejemplo. Entonces, dan como un enfoque por tiempo, ¿verdad? Entonces, eso. Y luego quería comentar un poquito ahora los derechos sectoriales que promueven estas leyes de gestión de riesgo en general. Promueven las actividades de cambio climático, por ejemplo. Hay una ley, o sea, está la legislación sobre el cambio climático que tiene que abordar el tema de desastre y garantizar un enfoque más coordinado justamente para la adaptación del cambio climático, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos en cambio climático, ¿verdad? O sea, o cómo se hacen estos planes, ¿verdad? Justamente pudiendo disminuir, por ejemplo, el nivel de contaminación de fábricas, ¿verdad? Entonces, se tiene un plan. Entonces, por ejemplo, si es del gobierno, entonces se ve que estas fábricas no estén, por ejemplo, contaminando algún río que está cerca, ¿verdad? O sea, también la gestión de riesgo incluye acciones y toma de decisiones para poder beneficiar a lo que es la naturaleza, ¿verdad? Y sabemos también que el cambio climático tiene mucho que ver con la contaminación. También la educación, ¿verdad? Entonces,
Entonces, estas leyes también incluyen a lo que es el derecho a la educación y garantizar también que los niños, niñas, o sea, que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso en emergencias o en situaciones de vulnerabilidad, tengan acceso a educación. Ningún tipo de emergencia, entonces, o sea, el objetivo también es que ningún tipo de emergencia pueda impedir que los niños puedan estar rezagados en la educación, ¿verdad? Entonces eso, el regreso seguro a clases ahora por COVID, por ejemplo, tiene mucho que ver con este marco, ¿verdad? Porque muchos niños quedaron sin ir a la escuela en este tiempo de pandemia, ¿verdad? No todos tenían un celular, no todos tenían un tablet, entonces también el derecho a la educación tuvo mucho que ver con el retorno efectivo a clases por la emergencia sanitaria, ¿verdad? Y se dan cuenta que no es necesario que haya un desastre natural grande para que pueda haber estos tipos de afectaciones. En vista Magali, que, si puedo hablar, Sí, bueno, en vista de este derecho sectorial que estamos viendo en la niñez, en la educación, trabajo en una institución pública que es la CODENI y vemos en este momento la vulnerabilidad y para mí ya es un caso como riesgo de desastre en el sentido de que hay muchos padres o adultos encargados que no tuvieron, yo digo más interés, no es el medio, sino que esa responsabilidad de estar, de acompañar al hijo o a la hija. Y hoy en día es mucho más fácil, los padres se acercan y dicen, va a repetir nomás, va a volver nomás a hacer esto. Sé que hay sensibilidad y hay gente que no pudieron tener, ¿verdad?, la tecnología, pero muchos colegios públicos, acá en Encarnación al menos, daban la fotocopia, quienes tenían que retirar, los padres, los adultos no retiraron. Entonces eso se está viendo en este momento. Otro lo que estamos viendo mucho y nos trabaja mucho también como profesional y como adulto, persona y mamá que somos, los tipos de abuso. No solamente los abusos o maltrato físico, estamos viendo abusos sexuales como el manoseo, el simple hecho de manoseo, de tocar cosas íntimas de ya sea de la niña, del niño, y otro mucho más fuerte, ¿verdad? Como la violación. En este momento que se abrió la escuela, se habilitó presencial, estamos asistiendo y conteniendo a muchos niños y niñas abusados por sus propios padres, familia, como hermanos o tíos o vecinos. Entonces en este caso estamos viendo algo muy generalizado y creo que este es un trabajo como ADRA en situación de riesgo y desastre que hay, tenemos que ir enfocando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, porque tal vez no vamos a tener el huracán o el tsunami que otro lado se tiene, pues tenemos el tsunami de auxilio que tienen nuestros niños, su derecho y vulnerabilidad, porque sabemos como interés superior siempre va a estar el niño, el adolescente, pero más siempre vamos a ir por la edad, viendo a ese niño que es menor en este momento, que tendremos que estar trabajando, formando también un equipo de trabajo para que podamos nosotros como iglesia, como ADRA, como agencia, poder enfocar este tipo de desastres que estamos teniendo y la realidad comunitaria, social, no creo que sea de Encarnación nomás, se está viendo a nivel país y por qué no decir Latinoamérica que contrajo este COVID. súper hermana, muchísimas gracias en serio por tu aporte. Y es amplio, ¿verdad? Es amplio realmente todas las problemáticas que tenemos y más todavía con niñez. Realmente la parte de educación no solamente se refiere a niñez, sino también a otras partes, ¿verdad? Por ejemplo, los adolescentes
y adultos que también sufrieron rezagos, en este caso en educación, pero muy importante realmente, y se integra a medida que podamos también, a través de organizaciones del Estado y también organizaciones humanitarias, ¿verdad? Lo que es la protección al niño, niña, adolescente, ¿verdad? Hay que tener un enfoque aparte, ¿verdad? Y trabajarlo bien en este caso. Bueno, entonces muchísimas gracias, hermano, por tu aporte realmente muy, muy productivo, ¿verdad? Y siguiendo al derecho sectorial, ¿verdad? También tenemos la ordenación territorial. También habla de lo que es, por ejemplo, el fortalecimiento o la reducción de riesgo de infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos el barrio San Francisco, ¿verdad? Que lo que estaba comentando, que se han mudado, en este caso, de la ribera del río, entonces se reduce la mortalidad por desastres ahí, se puede decir que se reduce la mortalidad, también se reducen los daños, en este caso, por desastres, ¿verdad? O sea, que se cumple con el marco de Sendai, ¿verdad? Y ya falta poquito, aguantame un segundo, no me estés cortando, please. Y la gestión de los recursos hídricos, ¿verdad? Que sabemos que es una problemática el acceso a agua acá en Paraguay, entonces es también un derecho sectorial trabajar el tema de acceso a agua. Todos tenemos derecho a tener acceso a agua, es una norma humanitaria esencial, y entonces el marco de Sendai también habla del derecho sectorial sobre el acceso a agua. Ahora ahí vemos también, nosotros como ADRA estuvimos entregando tanques en algunas comunidades que tenían justamente problemas de acceso a agua. Y la construcción y planificación, ¿verdad? Que ya hablamos ya de, voy a leer el chat, me olvidé del nombre, de los palafitos, por ejemplo, que son las casas resistentes. Y la gestión medioambiental, ¿verdad? Que tenemos un compromiso, no solamente tienen compromiso el Estado o las organizaciones humanitarias, todos tenemos compromiso de tener la iniciativa también de contribuir con la gestión medioambiental, plantar árboles, no dejar también que los desastres dejen así un lugar, volver a reconstruir la naturaleza, entonces, porque tiene que ver mucho también con nuestra salud. Y como resumen, y por último, ahora la Ley Nacional de Gestión de Riesgos, como legislación, como ley, como derecho, entonces se integra de esta forma, ¿verdad? Se integra de la preparación, la alerta temprana, o sea, en esta etapa de preparación tenemos que saber la comprensión de gestión de riesgo, saber cómo gestionar ese riesgo, la alerta temprana, la respuesta en emergencias, la resiliencia, que es la rehabilitación, la reconstrucción de la comunidad o inclusive de las personas, porque los efectos no solamente son sólidos, ¿verdad? Los efectos no son infraestructura o no son materiales nomás, sino también en salud mental tiene mucha repercusión, ¿verdad? Que vamos a estar hablando también y es súper interesante, no falten en eso. La prevención y la mitigación. ¿Qué es la mitigación? La reducción de riesgos. ¿Cómo se hace la reducción de riesgos? Pudiendo fortalecer justamente lo que es la preparación, la alerta y la respuesta. Entonces, si es que es cíclico nuestra emergencia, entonces para la fase de mitigación tiene que ser menor el efecto de la inundación del 2017 si es que viene, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Eso es mitigación, reducir el riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos la reducción de riesgos y la atención del riesgo de desastre. Entonces eso tiene que tener un plan nacional de gestión de riesgo, y en este caso de eso habla la Ley Nacional de Gestión de Riesgo. Acá, en cada etapa, las personas, los organismos del Estado aportan su grano de arena. Nosotros, por ejemplo, como ADRA estuvimos aportando la parte de preparación, fuimos a hablar a las comunidades sobre gestión de riesgo, les preparamos también para la alerta temprana y respuesta, ¿verdad? Y la parte de rehabilitación, tal vez lo está trabajando otra ONG o el Estado, etc. Entonces, eso es un poquito para hablar de lo que es la ley de gestión de riesgo y abrir un poquito el paraguas o el panorama, en este caso, del por qué se trabaja en gestión y reducción de riesgos, ¿no? Entonces, eso, y de mi parte, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Abrimos un espacio de preguntas si es que tienen.
Bueno, Maga, no era para cortarte, nomás para añadir un poco a lo que estabas mencionando, Dina, que si bien es cierto, hay emergencias a causa de desastres naturales y cosas que escapan de nuestro control. El COVID, por ejemplo, justamente una emergencia a nivel mundial, también sacó a relucir emergencias que suceden a diario, ¿verdad? Como es el caso de violencia que suceden dentro de los hogares mismos. Justamente viendo esta área, nosotros dentro de las capacitaciones y los cursos que vamos a ir teniendo en este proyecto, tratamos de involucrar también a gente del Estado. Por ejemplo, el MINA también va a estar posiblemente teniendo para nosotros capacitaciones de tal forma que sepamos hacia dónde direccionar si en nuestra localidad encontramos casos de abuso, de violencia, ¿verdad? Entonces, vamos a estar teniendo diferentes participantes, actores en el transcurso de estas capacitaciones. Por eso les pedimos que puedan estar conectados siempre, que puedan conectarse, ya que una capacitación que podamos perder puede que haya sido necesario para mi comunidad, para mi familia, algo que yo mismo haya estado necesitando, ¿verdad? Entonces, solamente complementar un poco eso y dejar este espacio, como dijo Magali, para si alguien tiene preguntas, algo tal vez que compartir. Sabemos que las necesidades y las emergencias en cada lugar donde viven es totalmente diferente, ¿verdad? Y afecta diferente también. Puede que sea inundación, pero afecta diferente a como afecta acá en Asunción, a la zona de los Bañados. Entonces, es diferente también en cada lugar. Entonces, si alguien quiere compartir, tomar este espacio, tenemos unos minutos todavía. Sí, Javier Núñez por ahí. No soy Javier, pero soy Dina. Si se puede. Mi experiencia en situaciones de riesgo y desastre fue en mi niñez, porque vivíamos bien en la ribera del río Paraná. Y es cierto lo que dijo una compañera, que más o menos cada 10 años venía la creciente, pero siempre salíamos porque las casas se inundaban, pero al salir teníamos esperanza siempre de volver. Por el arraigo, el lugar, tampoco te daban un espacio donde puedas vos construir un lugar seguro de protección, que es un hogar, ¿verdad? Y siempre volvíamos. Pero cuando vino la hidroeléctrica Yacenetá, ya ese cíclico, un momento cíclico, la creciente, los 10 años, era ya más o menos 6 meses, un año, ir, volver, cuántas cosas se destruía, de las cosas que apenas a veces conseguía. Como con los años, cuando ya fue terminando la hidroeléctrica, se mitigó mucho la inundación acá, al menos en Encarnación, con las relocalizaciones que se hizo en lugares ya, vamos, estudiados, lugares mucho más altos, aunque dolía el arraigo del barrio porque tenía que salir, pero al menos tenía ya esa casa donde te traían. No era tan fácil, pero al menos tenía ese lugar, lo cual hoy en día la creciente que hay en el río Paraná hacia Encarnación ya no afecta, porque tiene lo que se llama las contenciones también, tiene la barrera o los muros. Entonces, mucho de esa creciente que todo el tiempo sufríamos, hoy en día estamos ya en un lugar, porque yo también con mi familia estoy relocalizada hace 10 años, del barrio Mboicajén, mi barrio de vida, de crecimiento, ¿verdad? Estoy en otro barrio, más o menos a 3, 5 kilómetros del lugar, pero en Encarnación al menos ya esa creciente que había ya no afecta por esta situación que hemos vivido. Tal vez hay mucha falencia en otras situaciones que también con la EBI no se cumplió, pero al menos este riesgo creciente de mudarte, terminó en ese sentido. Muchas gracias, Dina, por compartirnos tu experiencia. Es real, ¿verdad? Lo que pasa y es
algo que está dentro del contexto del país. Comentando también, estuvimos apoyando ahí, acompañando un poco en el tema de los incendios que hubo por la parte acá de Asunción, por los bañados, y las personas también compartían su experiencia de que había temporadas de incendio y después las temporadas de inundaciones, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos siendo afectados por dos desastres muy comunes, los incendios y las inundaciones. Entonces, algo con lo que convivimos a diario, y vamos a tratar también de poder aprender, compartir los conocimientos que se tienen para poder saber cómo accionar ante estas situaciones, ¿verdad? Entonces, gracias. Sabemos que cada uno, como ya mencioné, tienen experiencias diferentes también. No queremos extender mucho la reunión, ya tuvimos este espacio. Si no hay más preguntas, vamos a finalizar. Les pediría que puedan encender sus cámaras para quitar una foto. Si los que pueden. Maga, ¿puedes quitar tu pantalla?